Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente dándoles la bienvenida a un video más de aquí del canal Majestad Matemáticas. Dándoles la bienvenida y obviamente pues recordándoles por la situación que está pasando en nuestro país, recordando pues el aislamiento social que debemos tener y las precauciones que debemos llevar a cabo en nuestra casa, como lavarnos las manos a diario, cada 2 horas, ¿verdad? Evitar todo el contacto social, limpiar los lugares donde estamos y ventilarlos. Recuerden que juntos podemos salir adelante y solucionar este problema. Bueno, vamos a entrar hoy en el tema de estadística, ¿verdad? Y especialmente en los conceptos básicos de la estadística, pero primero vamos a saber qué es la estadística, ¿verdad? La estadística es una rama de la matemática que se encarga de recopilar y organizar datos. Significa que ello lo que va a recolectar es datos, información, y la vamos a organizar para poderla presentar en informes o en lo que nosotros necesitamos respecto a algo que se esté estudiando, ¿verdad? Diferentes conceptos de estadística que debemos manejar. Uno de ellos es la población, ¿verdad? ¿Qué es la población en la estadística? Es el conjunto de individuos sobre el cual se va a estudiar una característica específica. Un ejemplo, la población es un conjunto, ¿sí? Un conjunto de individuos. Por ejemplo, un país. Un país es una población no en el sentido de la cantidad de humanitarios que hay, sino de lo que yo quiero saber, de una información que voy a recolectar acerca de ese país en específico y de sus habitantes. ¿Ya? Eh, un individuo es cada uno de los elementos de ese conjunto, de esa población, que me brinda información. Eso es un individuo, cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nuestro país, Colombia, ahora mismo, es una población, tiene una población de no sé cuántos habitantes. Vuelvo y repito, no estoy hablando de la cantidad de habitantes, sino de lo que ellos, la información que ellos me pueden brindar a mí. ¿Okay? Listo. ¿Qué es una muestra? Bueno, una muestra es un subconjunto de la población. ¿Cómo así un subconjunto? Sí, es un poco de aquella población. A veces las poblaciones son muy grandes. Un ejemplo, si yo tengo el país de Colombia, que tiene más de 40 mil millones de habitantes, y quiero hacer un estudio acerca de un presidente o de algo que vayan a hacer, por ejemplo, un presidente por el cual quieran elegir, yo no le voy, o sea, no me da el tiempo de preguntarle a los 40 millones de habitantes, con mucha tecnología que tenga, por quién va a votar o quién votaría usted. Entonces uno lo que hace es tomar un conjunto pequeño de esa población. A ver, recordemos un poco de matemática. ¿Qué es un conjunto? ¿Verdad? Un conjunto de la reunión de varios elementos. Entonces, si yo tengo aquí este conjunto azul, y esa es la población, ese es mi país Colombia, ¿verdad? Ese es mi país Colombia, pero yo no puedo, o sea, recolectar toda esa información. Hay muchas personas, hay muchos habitantes. Entonces yo lo que hago es que tomo un subconjunto, algo que está dentro, una muestra, algo pequeñito. Ese pequeñito, ese pedacito que está encerrado ahí, ese es el que me sirve a mí, porque con ese puedo detectar la información de todo lo que está pasando en la población. Entonces, una muestra es un conjunto, un subconjunto, un conjunto pequeño de la población que me va a ayudar a resolver las mismas incógnitas que podría estudiar con la población. Claro, la muestra solamente se tiene en cuenta cuando la población es demasiado grande. Por ejemplo, el país de Colombia, 40 millones de habitantes, es muy grande, entonces se estudia pequeño, una muestra, o sea, se toma de los 40 mil millones, ponle tú el 5%, que vendría siendo 2 mil millones de habitantes, por ejemplo, que deben ser menos. Eso es una muestra, y los resultados que me arroje esa muestra va a valer para toda la población. Pero si la población es pequeña, si yo quiero detectar, por ejemplo, la edad del curso de 10.º grado, un ejemplo, entonces un curso tiene 30 estudiantes, entonces yo puedo preguntarle a los 30, entonces estoy trabajando la población. Y la muestra, generalmente uno nada más la utiliza es cuando la población es demasiado grande, muy grande, tiene demasiados individuos. Ahí es cuando utilizamos la muestra. Entonces, claro, la muestra es un subconjunto de la población. Muy bien. ¿Qué es un dato? Bueno, un dato es cada uno de los valores obtenidos en la población, en la muestra. O sea, todos los valores que yo tengo, que me dan de la muestra o de la población, a eso le llamo un dato. Por ejemplo, si estás preguntando por la edad de alguien, ¿qué te van a dar? Un dato. Cada uno de los individuos te va a dar un dato. Eso es información, eso es un dato, eso es algo que recopila de parte de la muestra o de la población.
Entonces, pero ¿cómo adquieres ese dato? Eso lo adquieres con las variables, ¿verdad? Las variables son aquellas que te identifican qué es lo que tú quieres y como su nombre lo indica, la variable está para variar. Puedes recibir diferentes tipos de datos. Entonces, esos datos cuando los recibe, ella toma una forma para interpretarlos. ¿Qué forma? Pueden ser dos formas. Una variable puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. Entonces, cuando una variable es cualitativa, es cuando hacen referencia a las características o cualidades que no pueden ser medidas. ¿Cómo así, profe? Bueno, las cualidades no se pueden medir. Ejemplo, la alegría es una cualidad, no se puede medir, ¿verdad? Las situaciones como el nombre, el apellido, no se pueden medir. Eso no se mide. No, lo que pasa es que Andrés es más grande que Camilo. ¿Estás hablando del tamaño de Andrés y Camilo? ¿Cuánto miden? ¿O estás hablando de qué nombre es más grande? Los nombres no son más grandes, uno más grande que el otro. No se pueden medir. Solamente son cualidades intrínsecas o características intrínsecas de la persona. Eso se llama una variable cualitativa. El nombre, el apellido, el país donde vive, el sexo, si es masculino, si es femenino. Eso no se puede medir. O sea, que todo lo que no sea numérico es una variable cualitativa. ¿Y qué es una variable cuantitativa? Bueno, lo contrario, ¿verdad? Es aquella que hace referencia a los datos numéricos recolectados. Con estos datos se pueden realizar operaciones matemáticas. Quiere decir que todo aquel dato en la cual la variable es cuantitativa, ¿verdad? Significa que es un número. Un ejemplo, si yo pregunto la edad de los niños de 10º grado, ¿qué vas a recibir? Pues un número, porque la edad es 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, un número con el cual tú puedes hacer operaciones matemáticas, ¿cierto? Mientras que en la variable cualitativa, y tú quieres decir, no, yo quiero saber cuántos son del sexo masculino y cuántos son del sexo femenino. Si es cuántos son, es una variable cuantitativa, pero cuáles son del sexo masculino, entonces hay sexo masculino y sexo femenino. Eso no es una variable cuantitativa, sino cualitativa. Entonces, para que quede claro la diferencia que hay entre una variable cualitativa y una cuantitativa. Cualitativa, que muestra la cualidad. Cuantitativa, que muestra la cantidad. ¿Listo? Para ser más explícito en esta situación, vamos a hacer un ejemplo de una actividad resuelta, como siempre hago en todos mis videos. Dice así: actividad resuelta. Clasifica las siguientes variables en cualitativas o cuantitativas. Entonces yo voy a hacer esto. Con la situación que está pasando en nuestro país hoy en día, vamos a identificar qué tipo de variable es. ¿Ya? Entonces, vamos con esta. Dice, países libres de la pandemia. Países. ¿Me están preguntando cuántos son? No. Me están preguntando no me están preguntando, lo que están diciendo ahí son los países que están libres de pandemia. Por ejemplo, Jamaica no tiene pandemia, no sé, Mongolia no tiene pandemia. Entonces, ¿tú estás dando un número? ¿Te están dando un número? No. Por lo tanto, ¿de qué tipo es esa variable? Esa variable es ese tipo es de variable que cualitativa. Entonces ponemos aquí variable cualitativa. Es un tipo de variable cualitativa. ¿Listo? Muy fácil, ¿verdad? Vamos con el otro. El otro dice, reporte diario de afectados en el mundo con la pandemia. Reporte diario significa que es una cantidad. No, hoy se afectaron 2, mañana se afectaron 3, hoy no se afectó ninguno. Entonces, como es diario y me están dando es una cantidad, entonces la variable cantidad vendría siendo una variable de qué tipo. Pues fácil, una variable de tipo cuantitativo. Entonces vamos a poner aquí cuantitativo. Variable cuantitativo. O cuantitativa, como quieras llamar, ¿verdad? Vamos al otro. Dice, antecedentes de las personas fallecidas por el COVID-19. Los antecedentes. O sea, si sufría de ataques cardíacos, hipertensión. Estoy diciendo cuántos números, alguna cantidad de algo. No, nada. No es nada acerca de números. Por lo tanto, debe ser una variable de tipo cualitativo. ¿Ya? Que expresa que una cualidad. Que expresa una cualidad. Es de variable cualitativa. Y la última, que hace referencia a edad de la población donde la pandemia ha afectado más a nuestra población. Ay, fácil, mira,
la misma palabra dice edad, y la edad hace referencia a que, pues, a números, y si hace referencia a los números, entonces estamos hablando de qué? Estamos hablando de variables cuantitativas. Entonces aquí estamos hablando de una variable cuantitativa porque lo que voy a recibir son números de la edad. ¿Okay? Bueno, hasta aquí llega este video para el día de hoy. Espero que les sirva a todos los que lo vean y pues no queda más nada que decirles. Espero que les gusten los videos, sigan viendo, voy a seguir montando más videos, hagan recomendaciones, escriban en el YouTube y que tengan muy buena tarde. Sigan todos los consejos que se les da para un mejor comportamiento social. ¿Listo? Bye bye, que tengan excelente.